Ahora toca revisar el aspecto general de los hemisferios cerebrales. Estos ocupan la mayor parte del encéfalo. Están separados por un surco sagital profundo en la línea media, que se llama el surco longitudinal cerebral. El surco contiene el pliegue de la dura madre con forma de hoz, que es la hoz del cerebro, y las arterias cerebrales anteriores. En la zona profunda del surco, una gran comisura, el cuerpo calloso, conecta los hemisferios a través de la línea media, y un segundo pliegue horizontal de dura madre separa los hemisferios cerebrales del cerebelo y forma el tentorio o tienda del cerebelo. Para aumentar al máximo la superficie de la corteza cerebral, la superficie de cada hemisferio cerebral se introduce en pliegues o circunvoluciones que están separados unos dentro de otros por surcos. Para facilitar la descripción, es habitual dividir cada hemisferio en lóbulos, que reciben el nombre según los huesos craneales bajo los que se encuentran. Los surcos central y parieto-occipital y los surcos laterales y calcarinos son los límites empleados para la división del hemisferio cerebral en lóbulos frontales, parietales, temporales y occipitales. Bien, revisemos los surcos principales. El surco central tiene una gran importancia porque la circunvolución que se encuentra por delante de este surco contiene las células motoras que inician los movimientos del lado contrario del cuerpo. Por detrás de este surco se encuentra la corteza sensitiva general que recibe la información sensitiva desde el lado contrario del cuerpo. El surco central crea una indentación en el borde medial superior del hemisferio, aproximadamente 1 centímetro por detrás de su punto medio. Se dirige hacia abajo y hacia adelante, atravesando la cara lateral del hemisferio, y su extremo inferior está separado de la rama posterior del surco lateral por un puente estrecho de la corteza. El surco central es el único surco de cualquier longitud en la superficie del hemisferio que crea una indentación en el borde superomedial y que se encuentra entre dos circunvoluciones paralelas. El surco lateral es una hendidura profunda que se encuentra principalmente en las superficies inferior y lateral del hemisferio cerebral. Está formado por un tronco corto que se divide en 3 ramas. El tronco surge en la superficie inferior y, al alcanzar la superficie lateral, se divide en la rama horizontal anterior y la rama ascendente anterior, y continúa como la rama posterior. Una zona de la corteza denominada ínsula se encuentra en la parte inferior del surco lateral profundo y no puede verse desde la superficie, a menos que se separen los labios del surco. El surco parieto-occipital comienza en el borde superior medial del hemisferio, unos 5 centímetros por delante del polo occipital. Después se dirige hacia abajo y en dirección anterior en la superficie medial hasta encontrarse con el surco calcarino. El surco calcarino se encuentra en la superficie medial del hemisferio, comienza bajo el extremo posterior del cuerpo calloso y se arquea hacia arriba y hacia atrás hasta alcanzar el polo occipital, donde se interrumpe. No obstante, en algunos encéfalos continúa durante una corta distancia sobre la superficie lateral del hemisferio. El surco calcarino se une en ángulo agudo con el surco parieto-occipital aproximadamente a la mitad del recorrido de este último. Bien, ahora con los lóbulos del hemisferio cerebral revisaremos la superficie superolateral del hemisferio. El lóbulo frontal ocupa la zona anterior del surco central y la zona superior del surco lateral. La superficie superolateral del lóbulo frontal está dividida por 3 surcos en 4 circunvoluciones. El surco precentral tiene un trayecto paralelo al surco central y entre ambos se encuentra la circunvolución precentral. Extendiéndose en dirección anterior desde el surco precentral se encuentran los surcos frontales superior e inferior. La circunvolución frontal superior se halla por encima del surco frontal superior. La circunvolución frontal media se encuentra entre los surcos frontales superior e inferior, y la circunvolución frontal inferior se sitúa por debajo del surco frontal inferior.
La circunvolución frontal inferior está invadida por los ramos anteriores y ascendente del surco lateral. El lóbulo parietal ocupa la zona posterior del surco central y la zona superior del surco lateral y se extiende por detrás hasta llegar al surco parieto-occipital. La superficie lateral del lóbulo parietal está dividido por dos surcos en tres circunvoluciones. El surco poscentral tiene un trayecto paralelo al surco central y entre ambos se encuentra la circunvolución poscentral. Pasando posteriormente desde la zona media del surco poscentral se halla el surco intraparietal. Por encima del surco intraparietal está el lobulillo o circunvolución parietal superior y por debajo del surco intraparietal está el lobulillo o circunvolución parietal inferior. El lóbulo temporal ocupa la zona inferior del surco lateral. La superficie lateral del lóbulo temporal está dividida en tres circunvoluciones por dos surcos. Los surcos temporales superior y medio tienen un trayecto paralelo al ramo posterior del surco lateral que divide al lóbulo temporal en las circunvoluciones temporales superior, media e inferior. La circunvolución temporal inferior continúa en la superficie inferior del hemisferio. El lóbulo occipital ocupa la pequeña zona que hay detrás del surco parieto-occipital. Ahora veremos la superficie medial e inferior del hemisferio. Los lóbulos del hemisferio cerebral no están claramente definidos en la superficie medial e inferior. No obstante, hay muchas áreas importantes que es conveniente reconocer. El cuerpo calloso, que es la comisura más grande del encéfalo, es una estructura característica de esta superficie. La circunvolución del cíngulo comienza por debajo del extremo anterior del cuerpo calloso y continúa por encima de este hasta que alcanza su extremo posterior. La circunvolución está separada del cuerpo calloso por el surco calloso. La circunvolución del cíngulo está separada de la circunvolución frontal superior por el surco del cíngulo. El lobulillo paracentral es la zona de la corteza cerebral que rodea la indentación profunda por el surco central en el borde superior. La parte anterior de este lóbulo es continuación de la circunvolución precentral en la superficie superolateral, mientras que la parte posterior es la continuación de la circunvolución poscentral. La precuña es una zona de la corteza limitada por delante por el extremo posterior del surco del cíngulo que aún no ha girado y por detrás por el surco parieto-occipital. La cuña es una zona triangular de la corteza delimitada por encima por el surco parieto-occipital, debajo por el surco calcarino y por detrás por el borde medial superior. El surco colateral está situado en la superficie inferior del hemisferio. Se dirige en dirección anterior por debajo del surco calcarino. Entre el surco colateral y el surco calcarino se encuentra la circunvolución de la língula. Por delante de la circunvolución de la língula se halla la circunvolución del parahipocampo. Esta última termina por delante en el uncus o gancho que tiene una forma de gancho. La circunvolución occipitotemporal medial se extiende desde el polo occipital al polo temporal. Está limitada medialmente por los surcos colateral y rinal y lateralmente por el surco occipitotemporal. La circunvolución occipitotemporal se sitúa lateralmente al surco y se continúa con la circunvolución temporal inferior. En la superficie inferior del lóbulo frontal, la médula oblongada y el tracto olfatorio recubren un surco denominado surco olfatorio, que está medial al surco olfatorio se halla la circunvolución recta y lateralmente al surco hay varias circunvoluciones orbitales. Ahora revisaremos las partes internas de los hemisferios cerebrales. Estos están cubiertos por una capa de sustancia gris, la corteza cerebral. La estructura y la función de la corteza cerebral se van a exponer más adelante. Están situados normalmente en el interior de los hemisferios cerebrales. Encontramos los ventrículos laterales, unas masas de sustancia gris, los núcleos basales y varias fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se hallan inmersas en la neuroglía y constituyen la sustancia blanca. Platicando de los ventrículos laterales, pues hay dos, cada uno presente en cada hemisferio cerebral. Cada ventrículo consiste en una cavidad en forma de C
recubierta con epéndimo y llena de líquido cefalorraquídeo. El ventrículo lateral puede dividirse en un cuerpo que ocupa el lóbulo parietal y desde el cual se extienden las astas anterior, posterior e inferior de los lóbulos frontal, occipital y temporal respectivamente. El ventrículo lateral se comunica con la cavidad del tercer ventrículo a través del agujero interventricular. Esta apertura, que se encuentra en la parte anterior de la pared medial del ventrículo lateral, está limitada anteriormente por el pilar anterior del fornix y posteriormente por el extremo anterior del tálamo. Ahora, los núcleos basales o ganglios basales se aplica a una colección de masas de sustancia gris situada en cada hemisferio cerebral. Son el cuerpo estriado, el cuerpo amigdalino y el claustro. El cuerpo estriado está situado por fuera del tálamo. Está dividido casi por completo por unas bandas de fibras nerviosas, la cápsula interna, en el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El núcleo caudado, una gran masa de sustancia gris en forma de C, que está estrechamente relacionada con el ventrículo lateral, se encuentra fuera del tálamo. La superficie lateral del núcleo está relacionada con la cápsula interna que la separa del núcleo lenticular. El núcleo lenticular es una masa de sustancia gris en forma de cuña, cuya base convexa y ancha se dirige hacia afuera y la punta hacia adentro. Está en la profundidad de la sustancia blanca del hemisferio cerebral y se halla relacionado medialmente con la cápsula interna que lo separa del núcleo caudado y del tálamo. El núcleo lenticular está relacionado lateralmente con una fina lámina de sustancia blanca, la cápsula externa, que lo separa de otra fina lámina de sustancia gris denominada claustro. A su vez, el claustro separa la cápsula externa de la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Por debajo, en su extremo anterior, el núcleo lenticular se continúa con el núcleo caudado. La estructura y las conexiones detalladas del cuerpo estriado se verán más adelante. Pero brevemente podríamos decir que el cuerpo estriado recibe fibras aferentes de distintas zonas de la corteza cerebral, el tálamo, el subtálamo y el tallo cerebral. Las fibras eferentes vuelven hacia estas mismas áreas del sistema nervioso. La función del cuerpo estriado está relacionada con el movimiento muscular, que se logra por control de la corteza cerebral más que a través de las vías directas que descienden hasta el tallo cerebral y la médula espinal. Continuando con el cuerpo amigdalino, este está situado en el lóbulo temporal cerca del uncus o gancho. De ahí el claustro, que es una fina lámina de sustancia gris que está separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la cápsula externa y está lateral al claustro, y vamos a encontrar la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Se desconoce exactamente bien la función del claustro. Dentro de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales está compuesta por fibras nerviosas mielínicas de diferentes diámetros sostenidas por la neuroglía. Las fibras nerviosas pueden clasificarse en tres grupos según sus conexiones, como fibras comisurales, fibras de asociación y fibras de proyección. Las fibras comisurales conectan esencialmente las regiones correspondientes de los hemisferios. Son las siguientes: el cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior, el fornix y la comisura avenular. El cuerpo calloso es la mayor comisura del encéfalo y conecta los dos hemisferios cerebrales. Se encuentra en el fondo del surco longitudinal. Con fines descriptivos se divide en el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio. El pico es la porción delgada del extremo anterior del cuerpo calloso, que se prolonga hacia atrás para continuar con el extremo superior de la lámina terminal. La rodilla es el extremo anterior curvado del cuerpo calloso, que se dobla en dirección inferior por delante del septo pelúcido. El cuerpo del cuerpo calloso se arquea hacia atrás y termina como una porción posterior engrosada que se denomina esplenio. En su trayectoria lateral, las fibras de la rodilla se doblan hacia adelante en los lóbulos frontales y forman el forceps menor. Las fibras del cuerpo se extienden lateralmente como la radiación del cuerpo calloso. Se cruzan con haces de fibras de asociación y proyección cuando pasan hacia la corteza cerebral. Algunas de las fibras forman el techo y la pared lateral del asta posterior del ventrículo lateral y también la pared lateral del asta inferior. Estas fibras se denominan tapetum. En su trayectoria lateral,
Las fibras del esplenio se arquean hacia detrás en el lóbulo occipital y forman el forceps mayor. La comisura anterior es un pequeño haz de fibras nerviosas que cruza la línea media en la lámina terminal. Cuando se siguen lateralmente, un haz más pequeño o anterior se curva hacia adelante a cada lado, hacia la sustancia anterior perforada y el tracto olfatorio. Otro haz de mayor tamaño se curva en dirección posterior a cada lado y surca la cara inferior del núcleo lenticular para alcanzar los lóbulos temporales. La comisura posterior es un haz de fibras nerviosas que cruza la línea media inmediatamente por encima de la apertura del acueducto cerebral en el tercer ventrículo. Está relacionada con la parte inferior del tallo de la glándula pineal. En su trayectoria se sitúan varias colecciones de células nerviosas cuyo destino y significado funcional se desconoce en su mayoría. No obstante, se cree que las fibras que proceden de los núcleos pretectales implicados en el reflejo fotomotor pupilar se cruzan en esta comisura cuando se dirigen a la parte parasimpática de los núcleos oculomotores. El fórnix está formado por fibras nerviosas mielínicas y constituye el sistema eferente del hipocampo que pasa hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. Las fibras nerviosas forman el primer alveo, que es una fina capa de sustancia blanca que cubre la superficie ventricular del hipocampo y que después converge para formar las fimbrias. El grosor de las fimbrias de ambos lados aumenta y al llegar al extremo posterior del hipocampo se arquean hacia adelante por encima del tálamo y por debajo del cuerpo calloso para formar los pilares posteriores del fórnix. Los dos pilares se unen en la línea media para formar el cuerpo del fórnix. La comisura del fórnix consiste en fibras transversas que cruzan la línea media desde un pilar hasta el otro inmediatamente antes de la formación del cuerpo del fórnix. La función de la comisura del fórnix es conectar la formación de los hipocampos de los dos lados. La comisura avenular es un haz pequeño de fibras nerviosas que cruza la línea media en la parte superior de la raíz del tallo pineal. La comisura se asocia con los núcleos avenulares que se sitúan a cada lado de la línea media en esta región. Los núcleos avenulares reciben muchas fibras aferentes de los cuerpos amigdalinos y del hipocampo. Estas fibras aferentes se dirigen hacia los núcleos avenulares en la estría medular del tálamo. Algunas de las fibras cruzan la línea media para alcanzar el núcleo contralateral a través de la comisura avenular. Se desconoce la función de los núcleos avenulares y sus conexiones en el ser humano. Después van las fibras de asociación. Estas son fibras nerviosas que esencialmente conectan varias regiones corticales dentro del mismo hemisferio y pueden clasificarse en grupos cortos y largos. Las fibras de asociación cortas se encuentran inmediatamente por debajo de la corteza y conectan las circunvoluciones adyacentes. Estas fibras tienen un trayecto transversal al eje longitudinal de los surcos. Las fibras de asociación largas se reúnen en haces con nombre y pueden disecarse en un cerebro fijado con formol. El fascículo uncinado conecta la primera área motora del habla y las circunvoluciones de la superficie inferior del lóbulo frontal con la corteza del polo del lóbulo temporal. El cíngulo es un fascículo largo y curvado que se encuentra dentro de la sustancia blanca de la circunvolución del cíngulo. Conecta los lóbulos frontal y parietal con el parahipocampo y otras regiones adyacentes de la corteza temporal. El fascículo longitudinal superior es el haz de fibras nerviosas de mayor tamaño. Conecta la parte anterior del lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. El fascículo longitudinal inferior se dirige en dirección anterior desde el lóbulo occipital, pasando por fuera de la radiación óptica y se distribuye hacia el lóbulo temporal. El fascículo fronto-occipital conecta el lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. Se sitúa en la zona profunda dentro del hemisferio cerebral y se halla relacionado con el borde lateral del núcleo caudado. Ahora las fibras de proyección. Estas son fibras nerviosas aferentes y eferentes que vienen y van desde el tallo cerebral hacia toda la corteza cerebral. Deben circular entre grandes masas nucleares de sustancia gris dentro del hemisferio cerebral. En la parte superior del tallo cerebral, estas fibras forman una banda compacta que se conoce como cápsula interna, que está flanqueada medialmente por el núcleo caudado y el tálamo y lateralmente por el núcleo lenticular.
Debido a la forma en cuña del núcleo lenticular vista en el corte horizontal, la cápsula interna se dobla para formar un brazo anterior y un brazo posterior unidos por la rodilla. Una vez que las fibras nerviosas han aparecido en la cara superior entre las masas nucleares, se irradian en todas direcciones hacia la corteza cerebral. Estas fibras de proyección que irradian forman lo que se conoce como corona radiada. La mayoría de las fibras de proyección se sitúan mediales a las fibras de asociación, pero se cruzan con las fibras de la comisura del cuerpo calloso y la comisura anterior. Las fibras nerviosas que se encuentran en la zona más posterior de la rama posterior de la cápsula interna irradian hacia el surco calcarino y se conoce como radiación óptica. La distribución de las fibras dentro de la cápsula interna se muestran con más detalle más adelante. En el septo pelúcido es una lámina vertical fina de tejido nervioso formado por sustancia blanca y sustancia gris, cubierta a cada lado por un epéndimo. Se encuentra entre el fórnix y el cuerpo calloso. En su zona anterior ocupa el espacio que queda entre el cuerpo y el pico del cuerpo calloso. Esencialmente consiste en una doble membrana con una cavidad cerrada a modo de hendidura entre las membranas. El septo pelúcido forma una división entre las astas anteriores de los ventrículos laterales. Tela coroidea. Esta es un pliegue de pie a madre de dos capas que se halla situada entre el fórnix por arriba y el techo del tercer ventrículo y la superficie superior de los dos tálamos por debajo. Cuando se observa desde arriba, el extremo anterior está situado en los agujeros interventriculares. Sus bordes laterales son irregulares y se proyectan lateralmente en el cuerpo de los ventrículos laterales, donde están cubiertos por epéndimo y forman los plexos coroideos del ventrículo lateral. Posteriormente, los bordes laterales continúan en el asta inferior del ventrículo lateral y están cubiertos por epéndimo, de manera que el plexo coroideo se proyecta a través de la fisura coroidea. A cada lado de la línea media de la tela coroidea se proyecta hacia abajo a través del techo del tercer ventrículo para formar los plexos coroideos del tercer ventrículo. El aporte sanguíneo de la tela coroidea y por tanto también de los plexos coroides del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales procede de las ramas coroideas de las arterias carótida interna y basilar. La sangre venosa drena por las venas cerebrales internas que se unen para formar la vena cerebral magna. A su vez, la vena cerebral magna se une al seno sagital inferior para formar el seno recto.